Oludumila y por sobre todo a todos nuestros ancestros, tanto los religiosos como los sanguíneos, que pudieran hacer que estemos todos aquí, ¿no? Y también agradecer a todos ustedes que hacen ese sacrificio de estar, y todos aquellos que no pudieron estar porque también hicieron sus sacrificios, tuvieron sus problemas, sus situaciones, pero siempre pasa eso en lo cotidiano de la vida. Había una cosa que quería decir antes de empezar que tuve un pensamiento y se lo quería expresar a todos. No sé si lo voy a tener que apoyar acá. El tema es que cuando yo llegué al mundo, llegué con un apellido, con una letra A. Y es Aidera. Y ese tema no fue muy bueno para mí. Porque cuando fui a secundaria, lo primero que me pasaba es que por ser letra A, lo primero que hacían los profesores era primero, todo ahí, pum, 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 pum. No me fue bien porque siempre no tenía tiempo de estudiar lo que tenía que hacer y bueno. Y me sentía solo, muy solo. O por lo menos muy mal, porque a veces me cuestionaba un poquito de cosas, me costaban muchas cosas. Y otra de las cosas que me pasó cuando yo hice el servicio militar, tuve ese mismo problema, o sea, con la letra A, todos los servicios, todas las guardias, todo eso. Pero cuando nací por segunda vez, tuve la letra A y fue a guaraní. Y me emociona, porque yo me siento allá y hoy me siento que ustedes están acá. Y me emociona porque me da felicidad. Y pido disculpas. Aprendí que los madre me dijo, no estamos solos. ¿No? Entonces, discúlpenme porque me emociono. Pero bueno, otra de las cosas que les quiero decir para empezar esto, que bueno, para el principio yo tenía que cambiar un montón de nombres porque acá ya el papá me cambió. Pero bueno, es importante todo lo bueno que estamos haciendo, todo lo bueno que estamos compartiendo y aprendiendo. La verdad que se aprendió muchísimo en este poquito tiempo. ¿Sí? Pero algo muy importante que nosotros tenemos que entender es que muchas veces nos encontramos con escrituras, nos encontramos con la parte oral, nos encontramos con IFA. Y que no tenemos que tener miedo cuando hablamos de física cuántica, cuando hablamos de lo que es la cosmología, cuando hablamos de matemáticas, porque eso está nutrido, IFA, en eso. Y IFA está nutrido en eso y todo eso está dentro de los Seyé de IFA, dentro de los Odu de IFA, pero con la diferencia que nos explica cada parte y que mucha gente tiene que hacer doctorados para poder entender eso, mientras que nosotros no hace falta tener toda esa sapiencia para interpretar lo que es IFA y lo que es la creación. Hablar de IFA es hablar de la creación en sí. No podemos salir de eso porque, así como decíamos recién, decía el Baba, de que ley y fe es el principio de todo. El principio de todo, permiso. El principio de todo lo que es la creación. Y toda la creación fue de ley y fe, y salió de ley y fe. Y todo el conocimiento, y todo el entendimiento, y toda la sabiduría salió de ley y fe. Nació en ley y fe por primera vez y se expandió. Por eso ley y fe, su palabra, su traducción, quiere decir ciudad de la expansión, ciudad de la sabiduría, pero sobre todas las cosas ciudad de los secretos. Pero, como muchas veces escuchamos nosotros, Babalawo, Ionifa, madre del secreto, padre del secreto. ¿Pero qué secreto? ¿O cuál es el secreto que tenemos que saber? ¿O cuáles son los secretos que vamos a empezar a entender, a conocer? ¿Y cuáles son los que nunca vamos a saber? Porque hay secretos que esos no los vamos a tener. Por circunstancias de situaciones de postura, como venimos al mundo, porque no somos descendientes directos de ciertos orishá o nubolé, pero que es parte nuestra, que eso rige todo el balance del mundo.
Por eso jamás vamos a poder conocer todo lo que es Olodumare en su expansión. Cuando hablamos entonces de Ile-Ife, lo primero que tenemos que decir es que nosotros, el primero que llega para y ordenado por Edumare, pues yo he puesto Olodumare, pero bueno, Edumare, el primero que llega es Obatala en sí. Pero en Victoria, Obatala tomó el vino de palma, se quedó dormido, entonces vino su hermano menor, que era Otutuwa, y él le saca los tres poderes principales a Obatala que trae en ese momento para que esa expansión, para que esa creación empiece en el universo. En esa expansión, en esa primera llegada al mundo, llegó Otutuwa y Pisa por primera vez en el Oketashi. Y nosotros tenemos acá, que gracias a esa bendición y haber acompañado acá a nuestro querido padre y a algunos hermanos que lo compartimos, podemos ver eso que en realidad existe y que no es un cuento solamente de que se habla. Existe la primera pisada de Otutuwa. Entonces Otutuwa bajó a través de, se habla la historia que bajó a través de una cadena con una gallina de 5 dedos y un camarón. Cuando venía Obatala traía un gallo. Como Obatala se quedó, Otutuwa llega con la gallina de los 5 dedos y el camarón para preparar la tierra esa es la historia que nos cuenta, ¿no?, mitológicamente de lo que es la primera llegada de Otutuwa. Pero Ile-Ife, yo no puedo hablar directamente de ciertas divinidades que vamos a hablar ahora, que son las principales de Ile-Ife, que son como Moranfe, Oramillar, Obatala, Ogun, Eshu, sin antes hablar un poquito de Ile-Ife y conocer un poquito de esta ciudad que se llamó Ciudad de Expansión. Me voy a ayudar yo con mi machetito porque mi memoria está fallando últimamente, entonces bueno, la verdad no viene solo. El significado de la palabra de Ile-Ife es ciudad de la expansión. Y cuando nosotros decimos y hablamos de la expansión, voy a las palabras que hoy dijo nuestro padre, que es una expansión constante que se expandió a toda África, y que no solamente África, sino que se expande hacia el mundo entero. Pero estuvo todo el conocimiento ahí. En la creación de ese mundo, de ese nuevo mundo, que fue ordenado por Edumare, no solamente vino Otutuwa, sino que Otutuwa llega con varios deidades. Acá se habla, en los libros se habla, o en la historia oral se habla de gente, o de pueblo que la acompaña. Como Otutuwa obtiene la llegada, siempre hubo un conflicto, supuestamente con Obatala, que era su otro hermano, y hubo siempre una serie de guerras o situaciones que imperaron en Ile-Ife. Pero Ile-Ife no es la primera ciudad donde bajaron los orillas. Hubo 3 fundaciones de Ile-Ife. La primera fundación de Ile-Ife se llamó Ife Odaye, que se la divisa a esta ciudad porque eran tierras de gigantes, o sea, las deidades eran gigantes, no eran los seres humanos como nosotros vemos ahora, sino que eran gigantes. Y hay excavaciones arqueológicas que hoy en día se están haciendo y se están permitiendo dentro de lo que es Nigeria, que está aseverando todo este tipo de historias, que está corroborando todo esto. Pero ¿qué sucedió? No sé si ustedes recuerdan que hemos hablado de Eshu muchas veces, se habló de el contrario, o lo que hacía lo contrario dentro de la creación. Después lo vamos a ver en la segunda etapa. Ocurrió que Ile-Ife Odaye fue inundado. Se inundó completamente y perecieron a raíz de estas situaciones ciertos ilumones, ciertos orillas, pero quedaron sobrevivientes.
de esta primera inundación. Ustedes deben recordar que sí podemos decir nosotros, aseverar que acá comenzó todo, porque en realidad África y todo el mundo era solamente un mismo continente en un principio. Después se separó. Hubieron grandes civilizaciones que se fueron perdiendo a través de esto. La segunda fundación de Ile-Ife se le llamó Ife Oro Yelagbo, que quiere decir la ciudad de los supervivientes. O sea, todos aquellos que quedaron de esa antigua primera Ife se sobreviven en esta y ahí empieza una expansión en ese. Pero ¿qué sucedió? En esos lugares de Ife había muchos conocimientos, muchas cosas que querían ser tomadas por otras etnias que había en esas épocas, y se suceden una serie de guerras y de invasiones por el este de Ife. Quien toma la delantera es Oduduwa, con su gente. Cuando dice su gente, eran irumolés o eran orishá, que estaban en esa época humanizados. Y Obatala, por el otro lado, que era su hermano, toman defender a esa tierra. Entonces acá nos da a pensar que no eran seres, digamos, comunes también los que estaban atacando Ife en esa instancia. En esa guerra, Oduduwa obtiene la victoria. Y al obtener la victoria, funda la tercera Ife, que se llama Ile-Ife. Ile-Ife, que quiere decir la ciudad de la expansión. Para muchos otros es considerada la ciudad de los grandes secretos. Para otros es llamada la ciudad de las 201 o 401 deidades. Porque en Ile-Ife fue donde bajaron todas las deidades y empezaron a nacer todos los orishá que vinieron en primera instancia pueblos irumolés. Dentro de esas deidades, las vamos a dejar principales son una fe, que yo prácticamente no la conocía, lo empecé a conocer recién cuando empecé a conocer Ifaka. Ora Villa, otra de las que se cultiva mucho es Boremí, por la acción que tuvo en defensa de Ile-Ife en todas estas historias de batallas o de guerras. Y, por supuesto, Obatala, Eshu, Ogun y otras series más de deidades que vamos siendo. Cuando nosotros hablamos de Oduduwa, tenemos que hablar que fue el primer rey de Ile-Ife. Fue el primer rey. Oduduwa tuvo varios hijos. Estos hijos fueron creando reinados aparte, o sea que fueron Obá o reyes de esos lugares, como por ejemplo Orabu, Obu, Ketú, Sapé, Popó y Oyo. Y Oramillán, que fue el último de los nacidos de Oduduwa, él fue el que creó el imperio de Edo. El imperio de Edo fue el que tuvo mayor poderío, porque llegó a hacer lo que abarcó todo lo que fue el imperio de Oyo. Antiguamente hubieron los grandes imperios, pero algunos fueron mucho más predominantes que otros y muy importantes dentro de lo que es la cultura yoruba. La cultura yoruba, cuando nosotros hablamos de cultura, nosotros hablamos de los que son, digamos, los que hacen el arte, y en la cultura, el arte, lo que trae es la esencia de la persona, o sea, del artista, dentro de lo que crea. Pero la esencia del arte también trae el pensamiento de la persona. Como así también trajo la acción y el arte de los africanos, el arte también trajo la esencia de toda esa expansión y creación de Ile-Ife. Y acá nosotros nos encontramos en Ile-Ife con lo que es el arte, lo que es la matemática, lo que es la astronomía y lo que hoy se habla de astrofísica.
¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque hay libros o escritos que datan un poquito antes de del 1492, que creo que fue el descubrimiento de América, que ya hablaban de longitudes y longitudes de tierra. O sea que el conocimiento estuvo siempre en esa magnitud. Lo que pasa es que, bueno, con la historia ya conocemos esta historia. El esclavismo, lo que pasó, se decía que el negro no era nada, bueno. No voy a entrar en esos temas, pero existen y está eso, si lo quieren corroborar, está en el Museo Británico. Lo que acá tenemos que ir viendo, y yo voy tomando y mostrando las funciones de los orillá en acción de la expansión del crecimiento y de la creación divina, lo primero que tenemos que hablar es que nosotros tenemos un Oní en Ileife. Ese Oní es descendiente directo, sanguíneo de Oduduwa. Es un descendiente directo y tiene sus atributos y su poder absoluto de lo que emana ese Irumolé. Y les voy a contar una historia, porque como está relacionado con Anfe, que es el dios del rayo, del trueno, en Ileife, y se lo cultúa él, y tiene que ver mucho con la cosmología, y tiene que ver mucho con el tema de la creación del sistema solar, este Irumolé, que es Oranfe. Oranfe le da atributos a Oduduwa cuando crea y empieza a nacer los linajes a través de Oduduwa, y existen hasta hoy en día, porque Oranfe es una de las principales deidades que se cultúa en Ileife y se la respeta, y se la teme también. Oranfe tiene el poder de manejar todo lo que sea aguas, vientos, todo lo que sea la parte política, todo lo que es la parte, de ética. Este Irumolé le da ciertos atributos junto con los Oduduwa a los descendientes de Ramiro. Y les voy a decir algo que vivimos, y tengo acá el babá, el lobo nuestro, y hermanos que vivieron en ese momento cuando salía el Oní de su casa, del palacio. El palacio del Oní se llama Afín. Como tiene ese atributo y esa fuerza, cuando el Oní salió, cuando el Oní sale se tocan trompetas y sale un guardaespaldas de él, porque aparte tienen ellos custodias, ¿no? Con acá 47, pero tiene un solo guardaespaldas, que lo defiende. Todo vestido tradicional, tocando maracas, que después yo me enteré de que no tiene armas para defender al Oní. Él se defiende, o lo defiende al Oní con el ojo. El ojo de esa persona mata, ya te mata en segundo. Uno a veces dice, no, puede ser una cosa media rara, bueno, son historias de libros. No, miren. Se tocaron las trompetas y era un sol, no sé si había como 40 y pico de grados, que estamos en invierno, salió el Oní, y una nube lo siguió lloviendo, empezó a llover, hasta que entró, paró de llover. Pero cuando estuvimos con él, el Oní salió de vuelta y empezó a llover de nuevo. Vino un sol que bajaba la tierra. O sea, acá están los atributos otorgados por Oranfe hacia lo que es la descendencia de Oduduwa. Hay muchas historias, pero hay poca información de Oranfe. ¿Por qué? Porque Oranfe es un Irumolé, primero que hay sacerdotes exclusivos para Oranfe. Están dentro están en el palacio o están en los lugares donde verdaderamente están cultuando a Oranfe. Nosotros en Ileife no tenemos Yangó, pero eso no quiere decir que no exista Yangó. Existe, sí, en el otro imperio que nació, que era un alafín, un descendiente, y viene a ser una descendencia, por decirlo así, de Oranfe. Pero el dios del rayo en Ileife y el que maneja toda la parte de nuestro sistema solar es Oranfe. Oranfe, acá hay historias que cuentan que no se lo puede acercar, no se lo puede estar cerca de él porque vomita fuego de su boca.
Imagínense que si nosotros nos acercáramos al sol, nos totalmente quedaríamos calcinados, pero necesitamos de esa energía solar, de esa fuerza solar para que haya vida. O sea, una de las principales fuerzas de Oran-Fe es la acción de la vida en la Tierra. Y es la acción de la vida y de la, digamos, de la expansión de la creación en el universo. Y ahora vamos a ir viendo cómo todos los orishas y todos los irumolé que están en Ileife y descendieron por primera vez tienen que ver interrelacionadamente con esto de lo que es la creación y de dónde hoy estamos nosotros parados, viviendo. Cuando se habla del Oni de Ileife, el Oni de Ileife se llama Adeye Onitan Abugosi Ayoya II, que ascendió al trono en el 2015. Se habla, como se habla que Ileife es la ciudad de las 201 o 401 deidades, los orishas no hablan por boca, ¿no es cierto? Nosotros cuando nos comunicamos con orishá o hablamos con orishá, se habla a través del obi, si no está mal, porque creo que eso es lo que uno aprendió, y a través de cuando se hacen los registros que el orishá dice, o hay un orishá que interviene en ciertas situaciones de la vida de cada uno, o hay situaciones que nosotros, digamos, llegamos a cometer un error ante esa situación o energía. Que lo que tenemos que ver que acá es toda energía, o sea, no existe, o sea, existe la figura, existe el ícono, pero lo que existe en realidad y que nosotros tenemos que empezar a ver es que los irumolé y los orishas son energías. Y la energía está compuesta por luz, está compuesta por fotones, está compuesta por átomos, son energías. Y nosotros tenemos a veces esos conceptos de ver que vemos a Ogún, que vemos a Shango, que vemos a Indra. Acá vamos explicando el porqué de la función de esa energía y por qué son energías y por qué se humanizaron, por qué tomaron la forma de poder entrar acá. Porque para poder entrar en este mundo físico necesitamos, nosotros necesitamos, los humanos, entrar por una vía o por lo que se llama el famoso mundo de Ayalamupin, que es el útero de la mujer. Sin mujer no hay seres humanos. O sea, nosotros para entrar a este mundo físico, que hay una transformación muy grande energética de ser a ser humano, entramos por ese mundo. Pero los orishas no llegaron, y los urumare, no llegaron por esa vía. Llegaron por una vía de transformación energética que bajaron a través de lo que decía la historia como Lulu a través de una cadera, o como decía Nogún, que bajaba a través de una telaraña para poder pasar. La cadena de que estamos hablando es la cadena del ADN, y lo que nosotros tenemos y lo que nosotros viene es todo ese ADN ancestral que venimos constantemente heredando. Cuando Oran-Fe empieza a trabajar sobre la historia de Ileife, sobre el accionar de Ileife, comienza a partir del sol. Entonces tenemos en Ileife que como son las 201 deidades o 401, tenemos que decir que casi todos los días hay fiestas, casi todos los días se veneran, pero hay ciertas fiestas que son muy especiales. Y en donde, por ejemplo, aparece el Oni, que es la fiesta de Oloyo, y es la fiesta de Obatala, que eso, bueno, lo veremos ahora cuando veamos el festival. Pero ¿qué sucede acá? El Oni sale con lo que se llama una corona, que es la corona de Are. Esa corona de Are, que fue la primera corona que utilizó Dutuwa cuando fue el primer rey de Ileife. Hay otros reyes en Nigeria, y en todo lo que viene a ser lo que vendría a ser toda la historia yoruba, hay otros reyes, pero no tienen el poder que tiene el de Ileife, no tienen ese poder, no tienen ciertos atributos. Tienen atributos imperiales, de respeto, pero no tienen el atributo que tiene el Oni de Ileife. Esta corona sagrada está compuesta de 140 o 141 elementos que la mayoría fueron hechos por
Ogún. Y esto hace que tenga la atribución de atraer gente. Cuando aparece el Oní con esta corona, es una corona muy pesada y solamente se puede sostener, un ser humano común no lo podría sostener, por eso que el Oní es descendiente directo de Yur y Lumone. La fuerza o la energía que lleva a esta corona no la podría tener un ser humano común, corriente, como nosotros, no lo podría sostener, ni tampoco las atribuciones que tiene el Oní. ¿Por qué? Porque él tiene también la facultad de poder dominar eso, lo que se llama las lluvias, los vientos o calmar ciertas circunstancias. El Oní, quien trabaja constantemente con nuestro Arapá, cuando se lo va a saludar a los niños, todos tienen que hacer batir su cabeza. Todos, menos el sacerdote de Ogún. Porque por los elementos que se colocó ahí, tiene el atributo de hablarle de pie. Todo lo demás tiene que hablar de rodilla. Todos los que van a ver hay que hablar de rodilla y tienen que saludarlo batiendo de cabeza. Pero esto es por la actuación de Ogún con Oduduwa, y le dio esa posibilidad. Hoy hablaba de la atribución, ¿no?, que tuvo Orumila, y bueno, le dio también esa atribución al sacerdote, o sea, Ogún al sacerdote, para que no bata cabeza adelante de él. Le habla de palabras. Existen muchas iconografías de Orangé. Y una de las más, la corona de Oní, cuando sale, trae la abundancia, la paz y la prosperidad. Por eso es la interacción de la abundancia con el Oní. No sé si ustedes sabrán, el Oní es uno de los hombres con más dinero en el mundo. Inclusive hay gente que tarda aproximadamente 2 años para conseguir una entrevista o digamos, por querer hablar con él. Aquellos que hacen sus negocios, ¿no? El Oní está muy ligado a lo que es Calle Saludá, ¿cómo es el Ocum, perdón, se me va la memoria, disculpa. Olocum, pero también está ligado en esa unión con Olocum, con Orangé, porque hay una piedra que se llama piedra lunar. Esa piedra está trabajada, se utiliza para hacer ciertas funciones especiales que también regulan lo que serían las mareas. Se llama piedra de Ixio, que es la piedra lunar que hace que regule las mareas, pero también regula muchas situaciones dentro de nuestro organismo. Entonces, esa es una atribución que tenía Orangé con Olocum y que se utiliza o que se trabaja también con rayos y ciertos movimientos de lluvia que se hacen en el lugar. Esto es atribuido por o quien habla de esto es un sacerdote, el jefe Opacho, que es el sacerdote, no sé si estarán en este momento, pero por lo menos lo último que tenía, que es ese sacerdote que está con Olocum, ¿no? Con alguna de las piedades que está superiores. Orangé, que es el dueño o el que maneja lo que es la lluvia y las tormentas, también tiene un poder real sobre la jurisprudencia de lo que es el infierno. O sea, tiene una acción sobre el poder real. Orangé, en su caminar, se lo atribuye por ciertos escritores o ciertos investigadores como Euma, como el más antiguo de los espíritus humanizados, o sea, el más antiguo de todos. Y la casa o el lugar donde se lo honra a él se llama Onile Iná, y que quiere decir propietario de la casa del fuego. Y Onile, dueño de la tierra. Y hay muchas alabanzas que hablan sobre Orangé, y una de las principales son las que se dicen cuando hay rayos.
cuando hay rayos, se dice cabecil, y uno se postra de cabeza, pero no es para venerarlo, sino es para que no lo maten. En el Eifea y en ciertos lugares hay lugares donde se caen constantemente rayos, por tormentas eléctricas, rayos en la tierra. Y ahí se pegan esos rayos a las piedras. ¿Cómo eran las piedras? Eduada, que con esas piedras se hace todo lo que sería medicinas, protecciones, y sobre todo las cosas son medicinas empoderadoras, que quiere decir que toman un proceso en el cual aumenta la protección hacia la comunidad y hacia el rey directamente, hacia la comunidad. Es una protección, por eso se utiliza y se usa eso. Pero también hay una acción de esas piedras que es lo que fortalece la parte espiritual de todos los individuos de la comunidad, y a su vez también hace el equilibrio en la política, en el vivir diario y en la economía. Por eso esta atribución que tiene el Oni de Ife. Cuando hay una serie de animales, ¿no es cierto?, que siempre tienen los sollados, los animales, pero hay uno representativo que yo lamentablemente me olvidé de pendrive para mostrarles, pero bueno, me pasó así. Hay un pájaro que se dice que es enviado por Oranfé, que marca señales, que da señales. Este pájaro se llama chotacabra africano. Y este pájaro, cuando aparece en el cielo, en su contextura, hace como si fuesen rayos que se están en ese momento ocurriendo en el cielo. Y esto es un anuncio de Oranfé, y por lo general cuando aparecen, viene a traer anuncios para aquellos que son adoradores de Oranfé, que hacen las cosas como corresponde, y también son anuncios feos para aquellos que no hacen las cosas como no corresponde. Porque Oranfé es uno de los Irumolé que mantiene todo lo que se llama ética en una forma, la ética política y la ética institucional de lo que es el Ife en algo muy derecho. Porque es un Irumolé que es bastante, no esquivo sería la palabra, sino es un Irumolé que hay que saber cómo se tiene que manejar. Así como nosotros sabemos que cuando nos acercamos hacia el asentamiento de Yu, y si nuestro pensamiento está mal, va a haber un problema en nuestras mentes, en nuestro orí. Es lo que sucede con la. Pero hay un montón de simbología que la simbología